Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a Hacer el Pensar. El día de hoy quiero que hablemos acerca del dolor, de las cosas que nos duelen. Hace poco empecé un proceso terapéutico que consiste en una terapia neural, donde nada más lo voy a mencionar como punto de partida. Pues básicamente te pone una serie de inyecciones en el cuerpo que van en pro de mejorar las cosas que tienes pendientes. Básicamente lo que hace es una reprogramación, es como borrar lo que tenías en el cuerpo. Lo puedes trabajar desde desde la perspectiva de lo psicosomático y desde varios enfoques de la terapia transpersonal. El caso es que esta terapia básicamente te inyectan N cantidad de partes del cuerpo y te duele mucho, o al menos ese fue mi caso. A los que hemos tenido muchas lesiones en el ámbito deportivo, pues tiende a dolernos muchísimo el proceso. Así que a mí me dolió a horrores, me dio calentura, me dio mucho sueño, me dio dolores de cabeza. Pues fue fatal en los días posteriores de la terapia. Tanto así que, por ejemplo, me cayeron unos proyectos interesantes esos días y no los quise hacer porque no me sentía de verdad en condiciones. Olvídate de salir de trabajar, no me sentía en condiciones ni de pararme de la cama. Por ahí me recomendaron algunas cosas para el dolor, terminé por no querer tomar nada. Y eso recordó muchos momentos de mi vida en los que básicamente me hice las lesiones que ahora ya de más grande tuve que trabajar, las lesiones en el cuerpo. Por ejemplo, yo por ahí de los 18 años tuve un accidente en motocicleta, era una moto de enduro, cometí un error ahí al ir de una rampa a otra, frené de más, etcétera, etcétera. El caso es que tuve un golpe, me fracturé el peroné izquierdo. Entonces me tuvieron que operar y tuve ahí 2 cirugías, estuve ahí en recuperación y lo que tú quieras. Y me acuerdo que me habían puesto una aguja en la espalda, esta cosa del bloqueo, y me habían dejado la aguja esta en la columna. Y tenía como una bombita, como una esfera que era básicamente anestesia. Y ya me decían, cuando te duela mucho, ábrele. Y yo tenía que abrir y cerrar la bomba a esta discreción. Básicamente los días que estuve en el hospital nunca la abrí. Y mi mejor estado de conciencia no era de que estaba en contra de los medicamentos ni nada por el estilo. Más bien era que si yo me sentía bien, si sentía que no me dolía, probablemente iba a hacer movimientos demasiado bruscos. Entonces estaba utilizando el dolor como un recordatorio que esa parte del cuerpo no estaba bien y no tenía que estarme arriesgando. Suena muy estúpido, sobre todo si estás ahí tirado en una cama del hospital, pero pues sentía que era algo que podía pasar. Y en muchos momentos de la vida utilizaba yo, a título muy personal y mucho antes de ir a terapia o cosas por el estilo, utilizaba mucho esta cuestión de evitar todo lo que fueran medicinas para el dolor, elegía evitarlo por ese estado de conciencia en específico. Ya con el tiempo, pues sí me atrajo la idea de consumir la menor cantidad de medicamentos posibles y otro tipo de cosas, pero en ese momento simplemente era eso, que no me quería volver a lesionar por brusco, por atrabancado, por la razón que sea. Y en muchos momentos pegados a la medicina, ¿cuántas veces no nos pasa de niños que nos tienen que inyectar por la razón que sea, por una alergia, por un tema viral, una vacuna o lo que sea, nos tienen que inyectar por algo y usualmente vivimos un martirio, vivimos una falta de control, vivimos un miedo, vivimos un montón de cosas que son más allá de lo físico. Físicamente por supuesto que es incómodo una inyección, pero empezamos a vivir un montón de cosas que van más allá de la inyección, que van más allá del dolor. Y me parece que como vivimos ese ejercicio traumático y muchas veces lo veía en niños que estaban cerca, ya que yo estaba más grande, en niños cercanos a mí, que si el vecinito, que si el primito, que si etcétera, que se utiliza el tema de las inyecciones o de cuestiones dolorosas para infundir miedo en la persona. Se utiliza ya como una amenaza. Si no te portas bien, te voy a llevar al doctor para que te inyecte. Si no te portas bien, te van a poner una vacuna, etcétera, etcétera. Lo cual, pues a lo mejor te hace salir del apuro aquí y ahorita y el niño a lo mejor sí se calma, aunque sea un día o dos. Pero pues a la postre llegará el momento en que el niño seguramente va a necesitar una vacuna o va a necesitar una inyección y te va a llorar y perjurar de que él va a portarse bien para que no lo lleves a inyectar. Lejos de irlos introduciendo al dolor, y con esto no quiero entrar en una cuestión de psicopatía, no quiero entrar en una cuestión de masoquismo y nada por el estilo, pero ahí nos estamos perdiendo un primer momento en la tierna infancia donde nos podríamos enseñar los unos a los otros que ese es un dolor necesario. A lo mejor el día de mañana se inventa otra cosa y las inyecciones dejan de ser necesarias, pero por ahora y mucho tiempo nos han traído muchos beneficios. Nos dejan que nos hagan análisis de sangre, nos dejan ejercer el tema de las vacunas, algunos medicamentos, algunas terapias, algunos procesos estéticos, incluso un montón de cosas. Así que las agujas serán parte de
de esta vida civilizada u occidental que muchos tenemos muy normalizada. Entonces, ese primer momento donde podríamos darle un ejemplo al niño de cómo el evitar el dolor no es lo mejor para él, luego lo vamos arrastrando a lo largo de la vida. Vámonos a un extremo. Imagínate tu tía la enfadosa, la viejita, la hipocondriaca, que todo le duele, todo le agarras, todo chilla, todo, etcétera. Pues usualmente estas personas están evitando el dolor en muchos sentidos, en muchos rubros. Ya la inyección es lo de menos, ya para esos entonces ya muchas veces ya las tienen superadas. Pero algo tan básico y tan del cuerpo físico como cuando pequeños nos da una gran oportunidad. Vamos avanzando por la vida, ya llega el punto que terminamos quizá no superando el tema de las inyecciones, pero sí medio ignorándolo porque pues ya da pena, ya da oso que tienes X edad y te siguen dando miedo las inyecciones, y por ahí a lo mejor todavía se te para el corazón cuando estás entrando al cubículo donde te van a sacar sangre o te van a poner una vacuna, y ahí todavía estamos viviendo ese terror de cuando niños. A lo mejor ya no nos da miedo la situación en sí, sino nos da miedo el miedo, o nos está llevando a recordar lo que vivíamos cuando pequeños. Así que esto lo empezamos a llevar y nos empieza a pasar en muchos momentos. Nos empieza a pasar que el miedo hermano del dolor para el reflexionar del día de hoy, no nos deja hacer cosas que son importantes para nosotros, que son trascendentales para nosotros. Llega el punto que queremos hablarle a alguien que nos llama la atención. Puede ser del corte de parejas y del amor romántico, o puede ser una persona que nos llama la atención en el tema laboral, o que nos llama la atención como amigo o como amiga. El caso es que hay momentos donde nosotros nos tenemos que acercar a una persona. A veces nos toca dar el primer paso, o nos toca corresponder a algo que están haciendo por nosotros. Y muchas veces por ese miedo, por ese dolor, por ese miedo al rechazo, por todo esto tan primo hermano del dolor, estamos evitando esas situaciones, estamos evitando meternos en ese momento. Y nos hemos hecho iba a decir una generación, pero un cúmulo de generaciones que no queremos sentir el dolor, que nos vivimos en una generación de la anestesia, en una generación de la aspirina, en una generación que quiere darle skip, que quiere darle fast forward, quiere darle por dos o lo que tú quieras a los temas del dolor, siendo que son tan necesarios en muchas cosas. E insisto, no, por favor no me tomes como un loco psicópata y nada por el estilo, simplemente el dolor es necesario en muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, en el aprendizaje escolar, nosotros tendremos que en algún momento de la vida pasar o no un examen, cumplir o no con una asignatura. Entonces, pues para nosotros puede significar algún tipo de dolor el prepararnos para esa asignatura. Si bien, por ejemplo, yo para este programa, en el reflexionar, en el escribir, en el pensar, cuando puse la luz, la cámara esta nueva que me prestaron y estas cosas, pues yo sentía mucha emoción por este proceso, pero no es así con todos los aspectos de mi vida. Ahorita que esté bajando estos videos voy a ir a poner una lavadora y una secadora, y eso no siento particular emoción por hacerlo. Y hay cosas en mi vida y en la tuya y en la de muchos que pueden ser muy dolorosas. A lo mejor las matemáticas no nos gustan, la historia no nos gusta, no nos entendemos con la literatura, con los temas de la educación física, etcétera, etcétera. Pero para pasar la primaria, la secundaria, la preparatoria, etcétera, tendremos que entrarle a esas materias. Tendremos que no evadirlas porque son parte de la currícula. Oye, que yo no estoy de acuerdo, que porque lo que tú quieras, gustes y mandes, bueno, sí, puedes no estar de acuerdo, puedes tener muy buenas razones, puedes tener muchas habilidades en otros lugares que no son los que te están obligando a ejercer o lo que te están obligando a hacer, pero por ahora tienes que entrarle a los catorrazos y tienes que pasar esas materias, o de plano sufrir las consecuencias, no pasar el examen, irte extraordinario, no pasar de año, dejar la escuela de manera definitiva o algo por el estilo. Y el tema escolar pues es muy lineal, estás en primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera, etcétera. Pero muchas veces con las personas, y esto lo vamos a identificar mucho en todas las familias y en todos los grupos de personas, que hay muchas cosas de la familia que se nos ocultan por evitarnos un dolor o para evitarse ellos una pena, y en realidad eran las claves para entender los porqués de cómo funciona nuestra familia y de por qué venimos arrastrando los traumas que venimos arrastrando. Ahora sí que de por qué somos los que somos, porque fuimos los que fuimos, hablando de nuestros antepasados. Nos pasa, por ejemplo, que no nos dicen que tenemos unos medios hermanos por ahí ocultos, que porque era una razón de vergüenza, que porque tu papá hizo no sé qué, que porque tu mamá hizo no sé qué, y no se nos cuenta que compartimos sangre con estas personas. Pues se puede negar mucho, por ejemplo, podemos hacer muy al lado a estas personas, pero no dejan de ser nuestros hermanos, no dejan de venir del mismo árbol genealógico que nosotros, no dejan de tener misiones parecidas a las de nosotros, no dejan de salir de un lugar muy parecido al que salimos nosotros, y ahí empezamos a entender a lo mejor por qué nuestro papá siempre estuvo, pero no
estuvo, porque es parte de su corazón siempre estuvo con los otros hijos que no estaba viendo crecer, y parte de su corazón estaba con la mujer con la que no pudo estar, o parte de su corazón se arrepentía, o parte de su corazón, etcétera, etcétera. Y son cosas súper dolorosas de hablar, son cosas súper difíciles de admitir entre padres, entre hijos, entre hermanos, pero las pocas personas que yo he conocido que logran trascender este tipo de cosas, que se avientan ese dolor, que se animan a vivir esos procesos, que se animan a echarse las lágrimas que se tienen que echar, los pleitos, los gritos, los jalones de pelo, lo que tú quieras. Pero una vez que todo ese martirio, que todo ese sufrimiento pasa, por más doloroso que sea, a lo mejor les toman meses, 1 año, 2 o 3 el superar esta situación, pero no son 20, 30, 40, 50 años de un sufrimiento ignorado que está por ahí allá en el fondo de tu cabeza, en el fondo de tu corazón, pudriéndose, haciéndote daño y destruyéndote poco a poco. Entonces, pues por eso uno no puede entender la ausencia de su padre, porque para ahorrarnos ese dolor, esa vergüenza, ese lo que sea, no nos dijo esta otra parte de la familia que tenemos y que está siendo negada. O cuántas veces no terminamos con una persona que no es la persona con la que queríamos estar, terminamos de parejas de alguien, quién sabe, por la razón que tú quieras, y llega el momento. Y a mí me pasa muchas veces cuando veo parejas, no me creo gurú ni guía espiritual ni nada por el estilo, pero los veo y me quedo, no, pues estos deberían de romper, y no porque yo quiera andar con alguien de la pareja ni nada por el estilo, sino porque veo que esa pareja no está caminando, no está yendo hacia algún lugar, no está teniendo algún tipo de evolución, se están haciendo estorbo y nada más están perdiendo el tiempo, y en una de esas ya muy dramática, los mejores años de su juventud o algo por el estilo. Y muchas veces estas conversaciones no se tienen porque pues ya llevamos 2, 3 años, porque ya estábamos pagando una boda, porque ya nos casamos, porque ya lo que sea. Son cosas que está lleno el mundo, que está lleno mi colonia, la tuya, el barrio de enfrente, está lleno de situaciones así, nuestras familias, todos los lugares que habitamos, está lleno de personas que no se han animado a vivir esos dolores, que no se han animado a echarse esas batallas, porque el tomar el camino, digámoslo, el camino más difícil, usualmente es el camino más corto. Entrarle a ese tipo de dolor de enfrentar las situaciones incómodas, a la postre termina hacerte por vivir mejor, porque te echaste 3 años de sufrimiento, o 1 mes o 2 semanas, a veces hay mucha más madurez y evolución de lo que nosotros pensamos, y no estuviste ahí 30 años fugado emocional y mentalmente. Una parte de ti estaba allá, pero no estaba no estabas presente allá tampoco. Entonces, pues imagínate cómo funciona una persona que no está en ninguno de los dos lugares que debería estar. Siempre está fugada, siempre está dividida. Entonces, pues así vive la vida, a la mitad, dividida por parcialidades, a momentitos, con ilusiones, con deseos, con frustraciones, como así vive la vida la mayoría de las personas, que es lo que nos interesa traer un poco, lo que nos interesa traer a la mesa. Nos pasa mucho. Pues de pronto superficialmente nos pueden decir, oye, pues yo quisiera ir al gimnasio, pero no tengo tiempo, no tengo energía, no tengo dinero, no tengo ropa, no tengo... Y se vuelve un montón de razones, un montón de por qué no. Cuando en realidad lo interesante, si tú lo que quieres es mejorar tu forma física o tu salud, ya olvídate de la forma física, pues lo más importante sería encontrar por qué sí. En lugar de los por qué no. Es decir, pensemos en 2 personas, una persona que se alimentó medianamente bien y que tuvo actividades físicas medianamente buenas. Ya olvídate de extremos muy buenos o cuestiones ideales. Una persona que más o menos comía bien y más o menos hacía ejercicio, versus una persona que de plano no come bien y de plano no hace ejercicio. Si bien la persona que está yendo al gimnasio se le desgarran los músculos, le duele, amanece molido, no se puede mover, hay que la pierna, hay que el pecho, etcétera, etcétera, más allá de lesiones, sino el dolor propio de los estiramientos de los ligamentos, el dolor propio del crecimiento muscular, el dolor propio de desarrollar velocidad, fuerza, potencia, etcétera, etcétera, pues son un montón de dolores en el cuerpo, son incomodidades al día siguiente, a los 2 días siguientes, y son cosas, pues sí estás de alguna manera sufriendo, estás viviendo dolor, estás pasando casi que un proceso de duelo, pero eso es importante porque todo eso, para empezar, te da una mejor calidad de vida aquí y ahorita. A lo mejor tú cargas un garrafón y tu hermano de la misma edad que lleva una vida diametralmente opuesta en cuanto a la salud, a
versus la tuya no puede cargar un garrafón. Entonces tú ya eres una persona que puede cargar un garrafón, ya eres una persona que puede cargar a sus hijos, ya eres una persona que se puede agachar para jugar con sus nietos, eres una persona que puede subir y bajar escaleras con dignidad, que puede pararse de la cama sin andar pegando gritos y ruidos ahí raros. Entonces tu calidad de vida mejora en cosas tan sencillas como esas. Caminas mejor, te ves mejor, te sientes mejor, te queda mejor la ropa. Van habiendo un montón de mejorías aquí y ahorita. Y a la postre, seguramente si un día... olvídate de las enfermedades que suele generarte el estilo de vida sedentario o el no tener una buena alimentación. Imagínate un accidente, la persona que estaba en mejor forma física y que sufrió el mismo accidente automovilístico, que tuvieron los mismos golpes y demás, la persona que está más acostumbrada a un cuerpo que está viviendo en procesos constantes de creación y reparación de los tejidos, pues será un cuerpo y un sistema mucho más preparado para salir de las lesiones. Un cuerpo que está, de alguna manera, tiene un blindaje, una armadura. Insisto, no estamos hablando de fisicoculturismo o de atletas olímpicos, estamos hablando de una persona que simplemente tiene una vida un poco mejor que el promedio. Esta persona le irá mucho mejor en una situación extrema como un accidente, como una caída, como una puñalada por un asalto o algo por el estilo. Y ya no digamos a la hora de las enfermedades crónico-degenerativas o a lo largo de los padecimientos que desarrollamos por malos estilos de vida. Es una especie de seguro de vida el que estamos teniendo al invertir en nosotros. Pero todo ese tiempo, de alguna manera, no sé, a lo mejor podrías decir, tú tienes que pasar dolor en tu vida 1000 horas. Puedes pasar esas 1000 horas que sea un dolor del gimnasio, de yoga, de la bicicleta, o 1000 horas en hospitales, en clínicas y en tu casa adolorido. Digamos que las dos personas van a pasar dolor sí o sí, ninguno se va a poder escapar por razones distintas, pero ambos van a tener que elegir su propio dolor. A mí me parece mucho más atractivo el dolor del gimnasio, del yoga, del karate o de lo que tú quieras, y el otro me parece pues terrífico, aterrador, perdón, me parece que por evitar este camino, por irnos por el camino fácil, que siempre es el más largo, bueno, pues digamos que siempre es el más largo, pues estoy bajando, para empezar, mi calidad de vida en todos los sentidos, aquí y ahorita. Así que el enfrentarnos a ese dolor del gimnasio, de la bici, a ese dolor de las personas, de las conversaciones incómodas, nos va a dar la oportunidad de darle otra dimensión a las cosas que estamos viviendo. Nos va a dar la oportunidad de brincarnos el ser parte de esta generación o generaciones de los analgésicos. Muchas veces nos pasa con las enfermedades de cualquier tipo que queremos no sentir los síntomas de la enfermedad. Habrá momentos de emergencia que no sé, que si tenemos una conferencia, una boda, un evento muy importante, donde de plano si nos duele la cabeza, si tenemos migraña, si nos da diarrea, si tenemos gastritis, si todo este tipo de padecimientos, donde pues sí nos convendrá cortar porque de plano es muy necesario que nosotros estemos activos en tal o cual situación. Pero muchas veces, y yo que soy un entusiasta de la biodescodificación y de lo psicosomático, muchas veces, por ejemplo, un dolor de cabeza, a mí me pasa cuando me dan los dolores de cabeza, me vienen mucho, bueno, ya cada vez menos, pero tendían a venirme mucho cuando yo estaba muy sobrepasado por el estrés que estaba viviendo al preparar un proyecto, que estaba demasiado estresado y estaba dándole demasiadas vueltas, a ver cómo le voy a hacer, cómo va a estar la luz, cómo va a estar el micrófono, cuántos libros voy a poner atrás, y estaba dándole vueltas y estaba fugado de mis actividades. Si bien yo sí tengo que preparar proyectos de una u otra manera, pues puedo hacerlo con más dignidad, puedo hacerlo con menos sufrimiento, puedo ahorrarme el dolor de cabeza, puedo ahorrarme todo ese sufrimiento y no porque quiera hacerlo de una manera barco o porque quiera hacerlo nada más en la superficie, sino porque es lo que el proyecto necesita. No quiero propiciar un argumento que suene a ser perezosos emocional o intelectualmente, pero muchas veces no me tengo que martirizar por las labores que estoy haciendo y termino teniendo el dolor de cabeza nada más para martirizarme. Entonces si yo tomo algo y se me quita el dolor de cabeza, pues todo lo que nos echamos en el cuerpo tiene efectos secundarios, todo, absolutamente todo lo que consumimos tiene efectos secundarios. Algunos efectos secundarios son buenos, que si tomas proteína y te propicia el crecimiento muscular y lo que tú quieras, sí, está padrísimo, ese es un efecto de lo que estás consumiendo y pues hay efectos peores. El caso es que tomar demasiadas medicinas de cualquier tipo, pues no es lo mejor que podemos hacer por nosotros. Tomar demasiados compuestos no es lo mejor que podemos hacer por nosotros. Insisto, a veces es necesario y la medicina ha venido a facilitarnos la vida
en muchos sentidos, pero también hemos abusado de las pastillas que nos tomamos, de las inyecciones a lo mejor que nos ponemos. Hemos abusado demasiado y nos estamos brincando la señal que nos está dando nuestro cuerpo de, oye carnal, ya te estresaste demasiado por esto, ya suéltalo, ya no vas a poder resolver. Lo que va a salir mal, estés pensando en ello, ¿no? Y lo que ya está bajo tu zona de intereses, de influencia, etcétera, pues hasta cierto punto tú podrás influir en ello y lo que no, y ya está. Y muchas veces esto nos pasa por tóxicos, por controladores, por inseguros, por un montón de cosas que no son positivas en nosotros y se nos desarrollan en una migraña, por ejemplo, o se nos desarrolla en una gastritis, siendo que esos son ejemplos para estar pensando. Te pones ahí, oye, ¿qué significa tener reflujo? Oye, ¿qué significa no sé qué? Y vas pensando la señal que te está dando tu cuerpo, porque siempre terminan quedando. O sea, muy rara vez ese tipo de padecimientos son cosas que nos llegan de la nada. Siempre terminamos provocándolos. Siempre terminamos poniéndonos en una circunstancia que nos lleva a sentirnos mal, que nos lleva a estar mal. Y en lugar de aprovechar esa oportunidad que tenemos de hacer un reflexionar, de hacer una navegación al interior, de por qué a cada rato me duele la cabeza, no es que en mi familia a cada rato nos duela la cabeza, sino que se nos está heredando el sobrepensar las cosas. Es como si nos estuviera saliendo humo por la cabeza y le tapáramos ese humo, ese desahogo a nuestra cabeza. No sé si me estoy dando a entender, espero yo que sí. Y estas oportunidades que nos quitamos de entender que si nuestro cuerpo nos dijo ya estuvo, ya no pienses más en eso, terminamos por tener muchas señales, que si con la pareja que ya no tendríamos que estar, terminamos por llevarnos tan mal y por hacernos tanto daño que le estamos gritando al otro, por favor córtame para que yo no te tenga que cortar a ti, por favor que algo pase, por favor que algo que nos lleve el diablo a todos, pero que esto se acabe. Me acordé en este momento un texto que preparé una vez para un curso de actuación. Eran las primeras páginas del libro Tengo ganas de ti, de Federico Mochi, del cual hay una película con Mario Casas. Y justo empezaba algo así como: me quiero morir. Eso es lo que pensé cuando tomé el avión. Y te explica que había una turbulencia y que él deseaba que se cayera el avión para acabar con su sufrimiento y para que nadie tuviera la culpa, que eso era lo mejor que le podía pasar en ese momento. Todo el mundo temblaba por la turbulencia y esta persona, Stefano Mancini, no tenía miedo de la turbulencia porque era un escape a lo que estaba sintiendo. Y si bien muchas veces, sobre todo en cuestiones amorosas, nos sentimos así de deprimidos y así de emos y córtate las venas y etcétera, etcétera, pues muchas veces en el fondo no es lo que queremos. En el fondo lo que queremos es simplemente una pequeña pausa para seguir adelante. El problema es que ya no estamos tomando una pausa, un respiro, doy un pasito para atrás para entrarle con más ganas a esta situación, a la escuela, al trabajo, al amor, a la vida. Simplemente nuestra pausa dura este momentito que me eché el diclofenaco y dura otra semana que le seguí con la caja y luego dura algo más fuerte y un mes y años, y así nos pasamos toda la vida en pausa, no entrándole a la vida, no entrándole a las cosas a las que le tenemos que entrar, y todo esto termina por hacernos más infelices, termina por alargar las decisiones importantes, termina por no llevarnos a ningún lugar. Y digo llevarnos entendiendo la vida como movimiento, porque tal cual así se siente. O sea, yo me quedo parado y estoy viendo aquí que todos pasan, que a todos les suceden cosas. A mí me pasaba en un momento, yo estaba en una empresa, que esa empresa nos daba los proyectos, y en algún momento, por circunstancias de la vida, yo me salí de ahí y había personas, hubo personas que, inspirados por mí y por otros, se empezaron también a salir. Y había otros tantos que se la pasaban quejándose y que luego me hablaban a mí para quejarse. Me tocó hasta un par de casos que me hablaban así de que borrachos en la madrugada. Yo así, bueno, ¿qué pasó? Y me reclamaban a mí por lo que no les pasaba a ellos. Y mi respuesta para todos era, o ignorarlos, o de plano decirles, oye, es que tienes que involucrarte en tu vida, no creas que van a llegar a tocarte la puerta. A veces sí pasa, pero para que un día lleguen y te toquen la puerta y llegue la gran oportunidad a tu vida, tú tuviste que salir y mostrarte, tuviste que hacer un buen trabajo, por ejemplo, en esto que estamos haciendo, para que nos den el puesto que sigue, para que nos lleven a trabajar fuera, para que nos den una mejor calidad de vida, un mejor sueldo, para que encuentres una buena pareja. Hay que ser una buena mujer, hay que ser un buen hombre, hay que tener cosas en el morral que aportarle a una relación. Si no, ¿para qué nos van a querer? Si no tenemos nada que aportarle a la otra persona, terminaremos por terminar o solos, en el mejor de los casos, o terminar con personas que nada más nos destruyan, o personas que se dejen destruir por nosotros. No creas que estar solo es una coincidencia.
No creas que estar en una mala situación con una mala pareja es una coincidencia. Nosotros por lo menos nos quedamos parados ahí como pelmazos haciendo nada. En algunos casos nosotros mismos fuimos cavando nuestro hoyo, nosotros mismos fuimos cavando nuestra tumba, nosotros mismos gritamos para que los demás nos oigan y cuando por fin nos ponen atención no hacemos algo para recibir una verdadera ayuda. No pedimos el consejo, no pedimos la orientación, el libro, el curso, el gurú espiritual, lo que nos pudiera ayudar en su momento, en todos los aspectos de nuestra vida. Nada más estamos ahí contemplando la vida pasar en esta pausa del no quiero que me duela, no quiero que las cosas sucedan. Yo tuve brackets, por ejemplo, y en algún momento me tuvieron que sacar las muelas del juicio, lo cual es muy común en la mayoría de pacientes. Me acuerdo que yo llegué con el maxilofacial y le pregunté, oye, ¿me puedes sacar las 4 muelas a una sola exhibición? Y ya la persona se quedó así, o sea, sí puedo, pero vas a batallar mucho. Y a mí me hacía sentido y le dije, bueno, sí, me imagino que voy a vivir de licuados y con un popote por 2-3 semanas, pero me parece mejor de una vez porque si no voy a sufrir de un lado mis 2-3 semanas y luego mis 2-3 semanas del otro lado y va a ser el dolor dividido en más tiempo. Yo en mi caso preferí no ya de una vez, no vaya a ser que una de esas me duela tanto que ya no quiera regresar, ya si me sacaron las 4 no me puedo rajar y me funcionó bastante bien, se me puso la cabeza como pelota, pero estuve recuperado más rápido y ya con mis 4 muelas del juicio fuera de mi sistema. Y así en la mayoría de los casos he intentado entrarle a la vida. A veces no me sale, a veces yo también me he tirado a la depresión y en mi cuarto y no quiero saber nada y a todo el mundo le salen las cosas, menos a mí, pobrecito de mí. Y todo esto en lo que muchas veces caemos. Por supuesto que he desperdiciado, invertido, gastado muchas horas en eso y justo por haberlas desperdiciado, pues ya no quiero volver ahí. Me parece una pérdida de tiempo, me parece muy perezoso. Ya si me pasó 2-3 veces, pues ya sería el colmo que me pase 4, 5, 6 veces. Ya tocaría salir avante ante las cosas. Había una analogía que me parecía muy buena en una obra de Claudio Valescuri que se llama Del mago al loco, una revelación del tarot, que te hablaban de la expansión de conciencia, del conocimiento humano, te hablaban de cuestiones arquetípicas, de conocimientos herméticos, te hablaban de un montón de cosas muy interesantes y en algún momento decían, enunciando las leyes metafísicas, que la vida es como una espiral. Así, una espiral, imagínate un tornillo, pero que la espiral va haciendo más ancha, los circulitos hacia arriba. Que la vida es una espiral en ascendente. Entonces, en este repetir de las cosas, en este estado cíclico, o como lo enunciaba el mago, ¿a qué te suena? Lo que es como lo que será. Entonces, esto se refiere a lo cíclico, donde básicamente las cosas nos vuelven a pasar. Y si a ti no te interesa el conocimiento metafísico y este tipo de cosas, no importa porque es de utilidad. Por ejemplo, yo para grabar ahorita estoy utilizando una cámara. La primera clase que tomé de cómo, bueno, no fue una clase, pero la primera aproximación que tuve al cómo usar una cámara, tienes 10 conceptos fotográficos, solo utilizado como analogía. Esto no es una clase de foto ni nada por el estilo. Así que yo veía esos 10 conceptos y al año de estar usando cámaras lo seguía viendo y a los 2 años y a los 5 y a los 10 y probablemente hasta que yo siga usando cámaras o deje esta vida serán los mismos 10 conceptos, simplemente lo ves a otra profundidad, a otra expansión. Y en esto que nos platicaba en esta obra de teatro, hablando de lo cíclico, uno vuelve a pasar por el mismo lugar una y otra vez, uno vuelve a tener el mismo conflicto, le vuelven a quedar mal con una factura en el trabajo, se te atraviesa un tonto en el tráfico, te rayan el carro, lo que sea, cuestiones de la vida que te pasaron una vez y te pueden volver a pasar, desde las más básicas hasta las más trascendentales. Y lo que va cambiando no necesariamente es la situación, se me sigue atravesando el mismo güey en la misma entrada en periférico, pero cambia el cómo yo lo vivo. Cambia el cómo yo percibo esta cosa que me está pasando. Y en el cambiar mi perspectiva de la vida, estoy cambiando mi vida total y completamente. En el cambiar mi entender, mi andar y mi enfrentar el mundo, estoy cambiando mi mundo. El vato se me va a seguir atravesando, le van a seguir dando un balonazo a mi casa, habrá de pronto problemas con las facturas o lo que tú quieras, pero yo puedo ir cambiando mi perspectiva. Yo no puedo cambiar a la gente. A lo mejor inspiro a alguien para algo y eso está padrísimo y muy agradecible, pero muy difícilmente yo puedo cambiar a la gente con la que convivo. Eso es muy complicado porque yo no los puedo cambiar como tal. Ellos son los que deciden cambiar y las decisiones que podemos tomar justamente son propias. Entonces yo puedo decidir por mí mismo y yo puedo entrarle a, pues sabes qué, hoy no voy a hacer corajes. No importa lo que pase, hoy yo no me voy a hacer corajes. O tengo de límite 5 corajes o así ejercicios muy tontos y de niños chiquitos
que nos pueden ser muy benéficos, que nos pueden llevar a otro lugar mental y emocional rapidísimo aquí y ahorita esta misma semana. Entonces, si bien yo no puedo cambiar que si mi país, que si mi presidente, que si la gente con la que trabajo, muchas de esas cosas yo no las puedo cambiar. Tengo muy poca influencia como para cambiar ese tipo de cosas, pero sí puedo cambiar mi entender, sí puedo cambiar ese estado de conciencia, sí puedo volver a pasar por el mismo sitio en esta espiral ascendente, pero vivirlo y elegirlo, hacerlo diferente, enfrentar la misma situación con otro estado de conciencia. Y no es por los otros, y no es para que los demás estén mejor, y no es por ellos, es por ti. Es un ejercicio de amor propio, es un ejercicio de evitar esa migraña, y no evitarla con la pastillita que te va a quitar la migraña, evitarla desde su centro, porque la pastilla te da un respiro, te alivia, pero no te cura. Se mete con tus síntomas, te está aliviando un poquito, pero no cura el problema, que tu problema es el sobrepensar, o no cura tus problemas del estómago porque tu problema es que no estás digiriendo la situación de tu vida, más allá de las papas o lo que sea que te hayas comido. No estás pudiendo dejar que esas cosas pasen a través de ti, te estás resistiendo ante las cosas, te duele la rodilla porque eres muy orgulloso, te duele el cuello por controlador, etcétera, etcétera. Y preferimos andar buscando curas en lugar de soluciones. Estamos buscando los alivios, estamos buscando la salida fácil en lugar de arreglar el problema de raíz, que en el caso de nuestros padecimientos, oh sorpresa, somos nosotros los culpables, somos nosotros los que caemos en pensamientos, en emociones prolongadas que no nos están llevando a ningún lugar, que solo nos están mermando nuestra calidad de vida aquí y ahorita. Y pues terminamos pasándonos la vida en pausa, viendo cómo a todos les pasan cosas padres y a nosotros no, porque pobrecitos, porque preferimos no vivir el dolor, no enfrentar nuestras circunstancias, no entrarle a la vida y contemplar la vida de los demás, contemplar cómo todo le sucede a los demás, contemplar la vida pasar y yo estar aquí sentadito viendo la vida pasar. Así que este fue el hacer el pensar de esta semana. Muchas gracias por estar aquí. Aquí van todas estas cosas de youtuber. Yo me llamo Eleazar Viló, Eleazar con Z, Viló con B labiodental, tilde en la O. Así me encuentras en todas las redes sociales y en este mismo canal ya estará apareciendo nuestro próximo programa, nuestro próximo podcast, ahora sí ya con invitados, el cual me da muchísima emoción. Es un proyecto el cual hemos venido trabajando, no solo yo, sino un grupo de personas cercanas a mí que me han apoyado desde distintas perspectivas. Venimos trabajándolo hace un par de años, ya por fin se está materializando, no con lo que queríamos, pero sí con lo que tenemos, que también es un gran ejercicio personal. Y pues nada, estamos muy contentos y ojalá también pueda ser parte de ese otro ejercicio. Y yo fui Eleazar Viló y nos vemos la próxima semana en este tu espacio, Hacer el Pensar. Que Hacer el Pensar continúa. El otro sería un segundo programa a la semana. Hacer el Pensar sigue estando por acá. Entonces nos vemos la próxima semana en este tu espacio, Hacer el Pensar. Chao, chao.